para que grande la celebración. Me mudó en mi perdición, su amor libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, me rescato su gracia. Yo pegaré. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo,
Queridos hermanos, amigos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Es una gran bendición que podamos conectarnos nuevamente y podamos estar a través de este enlace para que juntos vayamos a la palabra del Señor y juntos podamos pues ver lo que el Señor tiene para nosotros. Recuérdense que hemos comenzado una nueva serie de predicaciones que yo he querido titular Dios sigue haciendo milagros, porque creemos eso, ¿verdad? Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue obrando, Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos, dice la Escritura que Él sigue siendo el mismo. Y hoy quiero enfocar el tema en relación a qué sucede cuando nosotros tenemos fe. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos fe? Hay algo importante que debemos de tomar en cuenta. No es lo mismo creer en la fe que vivir por medio de la fe. No es lo mismo. Ese es un serio problema, porque muchas veces nosotros creemos en la fe, la Biblia habla de la fe, nosotros entendemos que debemos vivir por fe, pero ¿sabe qué? Solamente lo creemos aquí. Y se nos olvida que debemos aprender a vivir esa palabra, no solo de una manera mental, sino de una manera muy práctica. Me encanta cuando Romanos 1:17, el apóstol Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios es fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. ¿Saben? Nosotros debemos aprender que la fe es lo que va a movernos, la fe es lo que nos va a dar muchas cosas. A veces vivimos debilitados, a veces nosotros vivimos enclaustrados en nuestros miedos, nuestros temores, y tenemos que aprender a salir de ahí. A veces nosotros creemos que desear las cosas es actuar con fe, pero no es cierto. A veces pensamos, Señor, deseo sacarme la lotería. No, hermano, eso no es fe. Eso no es esperar en fe. Eso no es vivir en la fe. Nosotros debemos aprender a creerle a Dios en todas las cosas. Todo lo que dice su palabra. Todo lo que Dios promete, todo lo que Dios ofrece, todo lo que está escrito en este maravilloso libro, usted y yo tenemos que llegar siempre convencidos de que Dios va a hacer. Dios va a cumplir con lo que Él promete, porque Él es así. Nuestra fe, hermanos queridos, va a influir cuando nosotros comenzamos a ver las cosas de una manera diferente. Alguien decía que hay que aprender a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Yo no sé si podemos hacer eso. Lo que sí podemos hacer es aprender a confiar en Dios y a esperar en que Dios hará las cosas que Él nos ha ofrecido. Y de verdad, muchas veces nosotros no tenemos que ver la vida solamente con nuestros propios ojos. No estar viendo a través de nuestros miedos, a través de nuestros prejuicios, a través de nuestros temores. Porque si hacemos esto, queridos hermanos, vamos a vivir profundamente en nuestra miseria. Vamos a vivir en nuestra miseria. Y esa miseria es terrible cuando nosotros vivimos. Así que el deseo no es fe, aunque obviamente puede incluir algo de eso. Tampoco es un sentimiento. Los sentimientos, por supuesto, no son malos, pero no porque yo sienta que determinada cosa deba pasar o va a pasar, significa que eso sea fe. Sí, van a actuar nuestros sentimientos, pero eso no es toda la fe, eso no es fe. Que yo sienta que va a pasar, que yo sienta que puede pasar. No, hermano querido, la fe es diferente a un sentimiento. La fe es muy diferente a un deseo. La fe tampoco es negociar con Dios. A veces nosotros queremos negociar con Dios. Ay, Señor, si tú me sacas de esta, entonces ahora sí.
Ay, Señor, si tú me sacas de esta, sí, voy a llegar todos los domingos a la iglesia, o voy a darte mi vida, o voy a actuar de manera diferente, o voy a ser mejor esposo, mejor esposa, mejor mamá, mejor papá. No, hermano, eso tampoco es fe. No, negociar tampoco es fe. La fe es una manera diferente de ver el mundo, es una manera diferente de ver la vida. Eso sí es fe. Cuando nosotros aprendemos a verla desde el punto de vista de lo que Dios quiere hacer, no de lo que yo quiero que haga. Porque finalmente también tenemos que llegar al entendimiento que Dios no va a hacer lo que yo quiero que haga. Él va a hacer lo que Él quiere hacer. Por varias razones, o por muchas razones. Número uno, porque Él es Dios. Número dos, porque Él siempre va a obrar en favor de su pueblo y en favor siempre. Y número tres, porque Dios va a actuar en su tiempo, en su momento. No cuando yo quiero, no porque yo quiero, no porque yo lo diga, no. Es porque Él quiere hacer las cosas. Recuerda de Hebreos 11:1, cuando dice, nos da un concepto de lo que es la fe. Dice que es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Eso es la fe. Es la confianza. Es la confianza de que en verdad van a suceder las cosas. Yo confío en Dios, que Él va a orar. Yo confío en Dios, que Él va a actuar. Yo confío en Dios, que va a suceder algo. ¿Qué? No sé, pero va a suceder algo porque Dios quiere que eso pase. Nos da la certeza. Lo vemos, porque si lo vemos y lo tenemos, eso ya no es actuar con fe. Ya no es actuar con fe. La fe es diferente. Yo no veo las cosas, no veo las cosas. Pero yo sé que Dios está obrando. Y yo sé que Dios va a obrar en lo que yo le estoy pidiendo. Hay muchas maneras entonces de ver la vida. Pero tenemos que aprender a ver la vida desde el punto de vista como Dios quiere que lo veamos en su palabra y la dirección que Él nos da para vivir la vida de una manera distinta y diferente. Efesios, Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y las riquezas de la gloria de su herencia con los santos. Me encanta ese pasaje de en Efesios, porque dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza del que os ha llamado. Queridos hermanos, usted y yo vivimos en una esperanza constante. ¿Cuál es la esperanza? Según la voluntad del que nos ha llamado, sus riquezas en gloria de la herencia para con los santos. Dios está obrando en favor nuestro. Yo decía la otra vez, aunque a veces no nos parezca, aunque a veces nos parezca como que Dios perdió el control de este mundo. No, hermanos, Dios no ha perdido el control. Dios sigue obrando. Dios está obrando alrededor de nosotros, aunque no nos demos cuenta. Dios está obrando alrededor de nosotros. Dios ya tiene las cosas contempladas para bendecirnos. Todo lo que nosotros vemos hoy es temporal, pero cuando venga lo verdadero, vamos a verlo con los ojos de la fe. ¿Se recuerda usted de Agar, la sierva de Abraham? Génesis capítulo 21. Pues ella estaba viviendo en una situación sumamente difícil. Cuando fue expulsada, cuando fue echada, cuando Sara y Abraham la echan del campamento. Ella con un niño pequeño en el desierto, casi muriendo. Pero Dios le abrió los ojos. Dios dice que le abrió los ojos. Estamos hablando aquí de una expresión espiritual y ella pudo ver lo que no había visto. Ella pudo ver la bendición que Dios tenía para ella.
Ella pudo ver la diferencia de la vida que Dios le tenía preparada a ella y a sus hijos y a su hijo. Cuando vemos nosotros con los ojos espirituales, entonces dejamos de ser pesimistas. Entonces dejamos de ver las cosas de una manera tan terrible como la vemos constantemente. ¿Cuál es el resultado cuando nosotros vemos las cosas, o cuando vemos la vida, o cuando vivimos con miedo? Una historia muy conocida, obviamente todos la conocemos. Y está básicamente en Números capítulo 13 y Números capítulo 14. Ahí nosotros encontramos una historia. Encontramos la historia de la liberación del pueblo de Israel. Usted se recuerda cómo salieron de Egipto. Y ellos tuvieron que caminar 40 años para salir del desierto y llegar a la tierra prometida. 40 años. ¿Por qué? Porque vivieron con miedo. No respondieron a la fe que el Señor esperaba de ellos. Ese viaje lo pudieron haber hecho en días, meses, menos de un mes. Desde Egipto hasta Canaán. Ellos no tenían que caminar 40 años. Pero sin embargo, eso fue lo que duró el caminar de ellos hasta llegar a la tierra prometida. ¿Se recuerda usted que ellos llegan a un lugar que se llama Cades Barnea? Están preparados para cruzar la tierra prometida. Y ahí envían a 12 espías. Todos regresan y coinciden en muchas cosas. Los 12 espías coinciden en muchas cosas. ¿En qué coinciden? En que la tierra que vieron es maravillosa. Coinciden en que es un lugar fantástico. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema que ellos ven? Gigantes. Hay gigantes, dice, que nos ven a nosotros como langostas. En lo que era la tierra, todos coincidieron. Cuando comenzaron a ver los tropiezos y vieron los gigantes, coincidieron 10. Pero ¿sabe qué fue lo terrible? Que 10 personas influyen en la vida de millones. 10 personas influyen en la vida de millones. Y esto pues obviamente sigue hoy en día, ¿no es cierto? Usted corre un rumor y poco a poco se va convirtiendo en una verdad para todos. Y solo era un rumor. Es algo que nadie sabe, es algo que en realidad puede ser una gran mentira. Pero 10 personas descompusieron el proyecto y de los judíos. Estaban a punto de cruzar y llegar a la tierra que Dios les había prometido. Estaban a punto de llegar, pero no pasaron por sus miedos y por sus temores. No llegaron, no pudieron llegar. ¿Y sabe qué? El Señor los regresa a Cades Barnea. Ahí, el lugar donde fue su fracaso. Ahí los regresa. ¿Para qué? Para que nuevamente ellos se enfrenten a sus temores, a sus miedos, pero que esa vez salgan vencedores y puedan a la tierra prometida. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos que aprender a lidiar con nuestros temores. Tenemos que aprender a lidiar con nuestros miedos. Yo sé que es una situación difícil. Lidiar con situaciones mentales es terrible, hermano. Es muy difícil. Pero podemos hacerlo en el poder del Señor y en la dirección del Señor y con fe, confiando en el Señor. Ay, no sé qué me va a pasar mañana. No sabemos qué nos va a pasar mañana. No sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer, no sabemos, en verdad no sabemos. Pero no podemos vivir con miedo, no podemos vivir con temores, no podemos mantenernos enclaustrados en lo que nosotros o en lo que nuestros temores, nuestros miedos, nuestra cabeza, nuestra mente nos dicta. Porque la mente es poderosa, pero muchas veces mentirosa. Y ahí tenemos que tener
sumo cuidado, hermanos. Estos vieron la tierra prometida, pero al faltarles la fe, cometieron el fracaso más grande de sus vidas, porque no vieron lo que Dios tenía para ellos. Vieron lo que Dios les había preparado, en verdad no lo vieron. Ellos no vieron eso. Vieron la muralla y se les olvidó que Dios les había dicho que ya les había dado esa tierra. Dejaron de confiar en el Señor. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a ver lo que Dios tiene para nosotros. Y déjeme decirle algo: Dios tiene cosas grandes y maravillosas para su vida y para mi vida. Dios lo tiene para usted. Dios tiene un futuro prometedor para usted. A veces tenemos que tener, como se dice corrientemente, comúnmente por ahí, tenemos que tener agallas para creerle a Dios y recibir lo que Dios nos quiere dar. A veces tenemos que hacerlo, hermanos. Tener la valentía para recibir lo que Dios nos quiere dar. No sabemos qué es. O quizás lo estamos visualizando, pero no tenemos las agallas para ir detrás de ello. A veces tenemos que actuar con mucha fe. Sí, hermano. Tenemos que hacerlo. Dios tiene por ahí el negocio, está listo. Vayamos. La Biblia dice: en Dios haremos proezas. Usted confíe en el Señor, tenga claridad de lo que Dios está hablándole, de lo que Dios le está diciendo, de lo que Dios le está dando. Tenga claridad de eso y vaya. A veces hay que esforzarse. A veces hay que levantarse más temprano. A veces hay que hacer alguna inversión de tiempo, esfuerzo, dinero. A veces hay que hacerlo. Pero si usted está convencido que es la voluntad de Dios, hermano querido, no se detenga. Dios tiene cosas grandes y esos gigantes van a ser derrotados en el poder, la gracia y la misericordia de Dios, porque usted es más grande cuando el Señor está de su lado. Dios es más grande que cualquier situación que estemos viviendo o que estemos pasando. ¿Qué sucede cuando vemos las cosas entonces con los ojos del temor? Yo quiero llevarle entonces a Números capítulo 13 y versos del 27 al 33. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la tierra del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir con él, es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella, hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Miren qué cosa interesante, ¿no es cierto? Interesante, y le voy a decir por qué. Fíjese lo que dice el verso 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ellos, o de allá.
¿Qué quiero decir con esto? Número uno, cuando nosotros vemos con ojos de temor, exageramos las dificultades. Exageramos las dificultades. Mire lo que llevaban. Llevaban muestras del fruto. Porque les dice, mira, esta es la muestra del fruto de lo que será allá. Eran uvas grandes, higos grandes, buena cosecha. Todo era maravilloso. Había mucha vegetación, habían ríos, había una tierra maravillosa para ellos. Era lo que ellos esperaban y era lo que ellos querían. Así que yo decía antes, coinciden en esto. En la observación hay una coincidencia, por lo menos en esto. Pero, y ese pero es el que los detiene. La gente que vive allá es fuerte. Son grandes, son más que nosotros. Son hijos de Anak, son gigantes, aproximadamente unos 2,5 metros, 3 metros. Se olvidaron de algo. Se olvidaron que el Señor había sacado de Egipto por medio de plagas, las 10 plagas. Se olvidaron que Dios los había liberado de la esclavitud. Se olvidaron que Dios los había liberado de Faraón. Se olvidaron que Dios había abierto el mar para que ellos pasaran su pie en seco. Se olvidaron de todo eso. Se olvidaron del maná en el desierto. Se olvidaron del agua que Él transformó agua amarga a agua dulce. Se olvidaron de eso. Se olvidaron de las codornices que Dios les dio para que tuvieran carne para comer. Se olvidaron de todo eso. ¿Qué fue lo que vieron? Ese pero. Vieron a los gigantes. Vieron los problemas. Vieron las dificultades. Yo no le estoy diciendo que en la vida no hay dificultades. No, sí hay, hermano. Y esa es una dificultad para ellos. Hay un ejército numeroso ahí. Posiblemente si eran gigantes, eran grandes. Pero ellos iban con la mano de Dios, con el poder de Dios. Ellos iban con un Dios de poder, un Dios de milagros. Y eso se les olvidó. Eso se les olvidó a ellos. Así que, hermanos, nosotros debemos aprender que sí hay dificultades en la vida, claro. Hay problemas en la vida, sí. Hay tiempo cuando el trabajo no está bien. Hoy tenemos problemas de trabajo. Tenemos problemas económicos. Tenemos problemas en los negocios, es cierto. Hoy hay problema, pero hermanos queridos, yo estoy seguro y convencido que Dios no va a desampararnos. Usted no se va a ver desamparado porque Dios está con usted. A veces tenemos que recordarnos de lo que Dios hizo ya por nosotros para entender que hoy el Señor sigue obrando a favor de nosotros. No nos va a dejar, no va a desampararnos. Y en el nombre de Dios haremos proezas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es grande. Porque nuestro Dios es de milagros, Dios de poder, Dios de gracia. Sí, a veces tenemos problemas de salud. Sí, a veces vienen problemas muy difíciles que no tenemos ya más que hacer. Ahí es donde Dios obra, donde Dios quiere hacer el milagro. Ahí es donde Dios de verdad va a hacer la obra que usted y yo esperamos o que Él quiere hacer para bendición suya y para mía, para darnos paz, para darnos descanso. Porque en medio de la enfermedad usted sabe que Dios va a manifestarse según su voluntad. Y cualquier cosa que Dios haga o permita, siempre va a ser para bendecir a sus hijos, para bendecir a su pueblo. Siempre, siempre, siempre Dios lo va a hacer. El verso 31 y 32 nos habla de cómo esta mayoría influyó en ese informe tan negativo. Contaminan la negatividad a los demás. Y hermano, eso sí es algo que se contamina. La negatividad. Eso sí contamina a cualquiera. Y en cualquier lugar usted contamina.
La dificultad se ve con otros ojos. El problema se ve con otros ojos. Dimensionamos las cosas. La depresión puede venir a nuestra vida cuando nosotros vemos las cosas y nos damos cuenta que no podemos solucionarlas, porque hay cosas que nosotros, usted y yo, no podemos solucionarlas. Hoy nosotros nos ponemos a ver, ay, mira cómo está el quetzal, vamos desbaratados. Mira cómo está la economía, vamos a desbaratarnos. Y por supuesto, si lo vemos con los ojos del mundo, vamos a la declive. Pero si lo vemos con los ojos de Dios, nosotros sabemos que las cosas van a ser mejores. Usted y yo sabemos que las cosas van a ser diferentes. Usted y yo sabemos que hay algo que nos espera mucho mejor de lo que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque Dios está de nuestro lado. Dios va con nosotros. Y esa tierra prometida, ahí está, a donde usted y yo vamos a ir, a donde usted y yo vamos a llegar. Si usted quiere hacer algo en el mundo, va a tener oposición. Y eso usted tiene que entenderlo y tiene que recordarlo siempre. Si usted quiere hacer algo bueno en el mundo, va a tener oposición, a veces de la misma familia. A veces de la misma familia. A veces de los mejores amigos. A veces de los vecinos. A veces de hermanos mismos de la iglesia. Usted puede tener oposición. Usted quiere hacer algo bueno. Pero si usted no quiere dejar una buena huella, entonces siga a los demás. Entonces escuche la negatividad de los demás. Entonces escuche la soberbia de otros. Entonces escuche los malos pensamientos de otros. Pero si quiere dejar huella, escuche a Dios. Escuche al Señor. Si usted quiere dejar huella en este mundo, haga lo que Dios le está pidiendo que haga. Y vamos adelante. Vamos adelante. Nuestro Dios es grande y es maravilloso. ¿Sabe? Me encanta esto porque la actitud de estos 10 es negativa y son contagiosos. Contagiaron a todos. Las perspectivas de estos hombres, ¿cuál era? No, mira, son como gigantes y nosotros somos como langostas. Ahora hay algo interesante acá porque dice, a nuestro parecer somos como langostas. Aproximadamente 40 años más tarde, un poquito más, cuando ellos regresan y van a la tierra prometida, hay un dato en la escritura que ellos van y como que preguntan o como que hay un interrogatorio aquí a la gente que estaba ahí en Canaán o los que estaban en sus alrededores. ¿Y sabe qué dijeron ellos? Ellos dijeron, nos enteramos de lo que Dios hizo con estos hombres y estábamos asustados de que vinieran. Mire usted. ¿Quiénes estaban asustados? Esos gigantes. ¿Quiénes eran los que tenían miedo entonces? Pues los gigantes. Ellos eran los que tenían miedo de que el pueblo de Israel llegara y conquistara y entrara a la tierra. Ellos tenían miedo. El gran problema es la perspectiva que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y ahí voy con la segunda cosa. Subestimamos nuestras habilidades. Las subestimamos. Porque ellos dicen, a nosotros nos parecía. Fue una cuestión de percepción. Pero ellos no percibieron lo que los gigantes pensaban. Ellos percibieron lo que ellos creyeron en relación a los gigantes y se consideraron como langostas. Los gigantes, déjeme decirle esto, los gigantes no les estorbaron el paso. Lo que los detuvo fueron sus temores,
fueron sus miedos. Eso los detuvo. Y no entraron a la tierra prometida. Los gigantes no. Ellos no los detuvieron. Ellos no les detuvieron el paso. Ellos no los pararon. Quien los paró a ellos fueron sus miedos, fueron sus temores, porque ellos llegaron a la conclusión que eran como insectos. Pero no hay nada en la Biblia, no hay nada absolutamente en el relato bíblico que diga que los hijos de Anat vieron como insectos a los israelitas. Ellos no sabían lo que los gigantes pensaban de ellos. A los gigantes, ¿quién les preguntó qué pensaban? A los moradores de Canaán, ¿quién les preguntó? Ninguno. Sencillamente ellos asumieron que así los estaban viendo. A veces asumimos cosas nosotros, hermanos. Asumimos cosas que nunca van a pasar, que nunca van a suceder. A veces nuestros temores nos detienen porque nosotros mismos tenemos percepciones malas y negativas con nosotros mismos. Yo le contaba la semana pasada sobre aquel hombre que fue a pedir empleo, fue a pedir trabajo y le dijeron, bueno, pues aquí hay un buen empleo, aquí hay un buen trabajo, usted puede venir, usted puede tomarlo y lo único es que le vamos a decir que el salario es de acuerdo a sus habilidades. Y él respondió, yo no puedo vivir con tan poco. ¿Cuál era la percepción que él tenía de él mismo? A veces tenemos malas percepciones de lo que nosotros somos, hermanos. Tenemos malas percepciones. Creemos que la demás gente nos ve como nosotros creemos que nos ve. A veces nosotros tenemos miedos y temores infundados. Según los psicólogos dicen que muchas cosas y muchas cosas que nosotros creemos que nos van a pasar nunca nos pasan. Las preocupaciones que nosotros tenemos nunca van a suceder y nunca suceden. La gran mayoría. Y vivimos con esos temores. Vivimos con esos miedos. Ahora, el problema es que proyectamos esos miedos, proyectamos esos temores. Estos hombres tenían la autoestima en el suelo, estaban todavía en una esclavitud mental, como muchas veces nosotros también podemos vivir, cristianos viviendo en una esclavitud mental. Y tenemos que aprender a liberarnos de eso. Tenemos que aprendernos a liberar de la esclavitud, de la raíz de amargura, lo que nos pasó en el pasado, lo que nos hicieron en el pasado. Tenemos que liberarnos de eso, hermanos. Vivimos en esclavitud mental. Tenemos que dejar ya lo que nos pasó. Eso ya pasó. No podemos cambiarlo. No lo vamos a cambiar. Ya pasó. Lo que hablaron, lo que dijeron, la situación que vivimos, lo que nos hicieron vivir, injustamente o justamente como sea. Eso ya no lo cambiamos. Ahí está. Ya pasó. Lo que yo puedo cambiar es lo que yo voy a hacer de aquí en adelante. Eso sí lo puedo cambiar. ¿Cómo lo cambio? Cambiando mi mentalidad, hermano. Dejando afuera esa esclavitud mental en la que nosotros estamos viviendo y liberarnos mediante el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estos no sabían cómo los estaban viendo sus enemigos. No lo sabían, pero lo asumieron y proyectaron sus miedos a los demás, hermano. No proyecte sus miedos a los otros. No contamine a los demás, a su familia. No la contamine, hermano. No proyecte su miedo a la familia, por favor. Tenemos que liberarnos, porque si vivimos en temores y miedos, hermano, jamás vamos a avanzar en la vida. No lo vamos a lograr. Ese negocio no se va a dar. Ese trabajo no lo vamos a recibir. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Sencillamente nos vamos a retraer
porque estamos contaminados, estamos mal, no estamos viviendo adecuadamente. La tercera cosa que pasa es que nos desanimamos. Oiga lo que dice el capítulo 14 y verso 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró toda aquella noche. Desanimados totalmente. Ahora, obviamente, hermanos, muchas veces eso nos pasa a nosotros, si somos honestos. Nos hemos desanimado. Más de alguna vez nos hemos desanimado. Es una gran verdad, hay momentos de desánimo. Hay momentos de desánimo. Y todos vamos a tener esos momentos. En algún momento vamos a desanimarnos por actitudes, por palabras, por falta de cualquier cosa. Sí, nos vamos a desanimar. A veces nos comparamos con otros y nos desanimamos. Que no debemos hacerlo, conste. No debemos compararnos con los demás. Usted es único. Nadie es como usted. Pero el momento de desánimo llega. El punto es este. No nos quedemos en el desánimo. No vivamos en el desánimo. Porque el desánimo nos puede esclavizar. Es lo que pasó con el pueblo de Israel. Es lo que está pasando con ellos. Dice que lloraron toda la noche. Y lo peor, y dice que entonces se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en el desierto, en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Miren qué cosa más terrible, hermano. ¿Hasta dónde los llevó la depresión? ¿Hasta dónde los llevó? ¿Y por qué están llorando? No porque la tierra sea mala. Están llorando por los gigantes. Por eso están llorando. Y hacen una gran fiesta. Alguien dijo esto y me encantó esto. Dice, esto se llama una gran fiesta de autoconmiseración. Es una gran fiesta de desánimo. Nosotros no podemos vivir así, hermano. Porque a la gente le gusta pensar cómo sufro. Mira, nadie me quiere. Se pasan llorando toda la vida por lo miserable que se sienten, por lo miserable que son. Ay, pobrecito yo. No, hermanos, usted y yo como cristianos no podemos vivir de esa manera. Yo decía la otra vez, en el mundo ya hay mucha tristeza como para que los cristianos sean tristes. Como para que los cristianos sigan viviendo desanimados. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. La cuarta cosa es que empezaron a quejarse por la vida. Entonces ellos comienzan a decir, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, pero... Un momento. ¿Qué eran ellos en Egipto? Eran esclavos. Y querían volver allá. Perdón. Querían volver allá. Allá eran esclavos, no tenían derechos, no tenían nada, vivían. ¿Volver allá a la esclavitud? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y entonces hay una reacción. ¿Cuál es la reacción? Reaccionan en contra del menos culpable. Reaccionan en contra de sus líderes. A criticar a los líderes. Comienzan a hablar mal de los demás. En contra de Moisés y en contra de Aarón. Y déjeme decirle algo. La gente criticona siempre quiere llevar a la gente a su mediocridad, porque es una persona insegura. Eventualmente nos rendimos y culpamos
a Dios. ¿No es cierto? Cuando ya sentimos que no podemos, cuando feas, cuando ya no puedo más, Dios tiene la culpa. No, hermano. No, hermano. Dios le está enseñando una salida. Yo estoy 100% seguro de eso. Dios le está enseñando algo a usted. El problema es que está viendo los obstáculos, no está viendo la luz. Tenemos que salir. Hay algo por hacer, hagámoslo. ¿Por qué nos trajo Dios aquí para morir en el desierto? Dios se equivocó porque esa tierra está llena de gigantes, hay murallas enormes. Y ahí ellos piensan que la esclavitud era mejor, lo que estaban viviendo era mejor. Pero esa es la mentalidad de esclavo que no habían perdido. Es su mentalidad de esclavitud, hermano. Perdido y seguían todavía en ello. Por esa razón, cuando nosotros vivimos en ese tipo de esclavitud, seguimos viviendo en nuestros vicios, no salen de sus vicios, de malas relaciones, no salen de la mediocridad en la que están metidos. No salen, queridos hermanos, de la amargura. No salen, siguen sintiendo la seguridad de estar encerrados en eso. Pero su conducta esclavizante los va a llevar a una derrota terrible y total. 40 años en el desierto, viviendo con todo tipo de incomodidades y precariedades, pudiendo haber entrado a una tierra que fluye leche y miel. Que fluye leche y miel. Pero ¿qué pasa cuando nosotros comenzamos a ver las cosas con los ojos de fe? Hay un cambio radical, hay un cambio tremendo. Y número uno, la fe hace más pequeños mis problemas. No estoy diciendo que le va a quitar los problemas. No le estoy diciendo que no van a haber problemas. Van a haber problemas. Quizás usted va a sentir que son problemas enormes, pero mire, en el nombre del Señor pueden minimizarse esos problemas. La primera cosa que sucede cuando yo veo la vida de otra manera es que esos problemas grandes, yo comienzo a ver cómo puedo salir de ellos. Comenzamos a ver eso. Hay una frase que a mí no me gusta para nada. ¿Cuál es esa frase que a mí no me gusta? Cuando nosotros oramos o cuando decimos, ay Diosito santo, ay Diosito. No, nuestro Dios no es un Diosito, hermanos. Es un Dios. Pero sobre todo, quítese eso de la mente. Dios no es un llavero que usted puede tener. Si usted pone a su Diosito en su problema, en su economía, en su enfermedad, ese problema va a ser más grande que su... Pero me encanta lo que dice Génesis 18:14. ¿Hay alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Hay alguna cosa difícil? Sencillo. No hay una cosa difícil para Dios. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Entonces no es un Diosito, es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios fuerte. ¿Y sabe qué? Es su Dios. Pero sobre todas las cosas es su Padre, su Señor, el que está con usted en todo momento. Es Dios, nuestro Señor, nuestro Redentor y nuestro gran Salvador. Ese es nuestro Dios. Dios es el experto en las cosas imposibles. Dios es el experto en las cosas imposibles. Cuando nosotros creemos y sentimos que no podemos más, Dios actúa, porque Dios es capaz de hacer todas las cosas nuevas. La segunda cosa
es que la fe abre puertas a los milagros. Dios se mueve, hermanos, y sigue moviéndose hoy en medio de nosotros. Porque Dios es dueño de todas las cosas. Dios es dueño de la ciencia y de toda la historia. Dios puede mover montañas, Dios puede hacer lo que Él quiera en este mundo. ¿Y lo sigue haciendo? Sí, sigue haciendo. ¿Cuál es la montaña en su vida? Porque esa montaña en su vida hay que removerla. Dios puede removerla para que usted vea lo que Dios quiere hacer en su vida. Tenemos que remover montañas. Y esto habla de su trabajo, habla de una relación, habla de su problema de salud, habla de su negocio, habla de algo que va a cambiar para bendecirle a usted. Hay algo que va a cambiar porque Dios quiere bendecirle a usted y quiere mostrarle que Él sigue siendo un Dios grande de poder, de gracia y de gloria. La fe siempre, la tercera cosa es que siempre nos abre la vista para darnos cuenta que Dios obrará a nuestro favor. Y aquí no estoy hablando yo de una teología de la prosperidad, por favor. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Lo que yo le digo, que Dios no va a cumplir caprichos, eso es cierto. Porque Dios no es el sirviente de mis deseos. Es el genio de la lámpara mágica, por favor. Dios es un Dios que obra según su voluntad, según su gracia y según lo que Él quiere hacer. Y cuando usted y yo tenemos fe, significa que con una delante de la presencia de Dios llego y mi vida entera se pone delante de Dios esperando que Dios obre de acuerdo a su voluntad en mi problema, mi necesidad, mi angustia, y Dios obrará. Dios obrará. ¿Tenemos que actuar con fe? Sí, tenemos que creyendo. Y Dios va a obrar. Porque Dios sigue cumpliendo con sus promesas. Dios sigue cumpliendo sus promesas. ¿Sabe que encontramos más de 7,000 promesas? Más de 7,000 promesas. Y Pablo dice en 2 Corintios 1:20 que estas promesas se hacen realidad en nuestra vida en Cristo Jesús. Y estas promesas se liberan cuando usted y yo creemos en lo que Dios puede hacer. Hay más de 7,000 promesas. Y usted y yo tenemos que estar conscientes que son promesas fieles, promesas verdaderas, porque Dios las firmó, Dios las estableció y va a hacerse en la vida de todos los creyentes. La fe me da poder para resistir los tiempos difíciles. Cuando nosotros vamos a la Escritura, su gracia, en su voluntad y en su grandeza nos libra de valle de sombra. Nadie tiene una serie ininterrumpida de historias en la vida. Nadie tiene el récord perfecto. Y a veces Dios permite o nos hace caminar por valles de sombras. Y Dios va a involucrarnos en estos procesos. Dios va a involucrarnos. ¿Para qué? Para darnos el poder de resistir en los momentos difíciles. Sí,
A veces vamos a tener que pasar por este valle de sombras. Pero aún en medio de eso, Dios está con nosotros. Y Dios estará cumpliendo siempre con sus promesas a favor de su pueblo. Dios nos dará la capacidad de recuperarnos, de levantarnos. Porque las personas que tienen éxito en la vida son las personas que se mantienen resistentes por el poder de Dios y por la gracia de su Santo Espíritu. Bendito sea el Señor. Hay cosas grandes y maravillosas para nosotros. Yo no sé, quizás usted está pasando ahora por ese valle de sombras. Puede ser. Quizás está pasando por un valle de ansiedades. Puede ser. Puede ser que eso sea como consecuencia que usted está viendo los gigantes, está viendo las montañas, está viendo las murallas. Tal vez tengamos que ver a Dios. Tal vez tengamos que esperar en Dios. Tengamos que creerle a Dios. Esperar y vivir en el poder y la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucede cuando tienes fe? Suceden muchas cosas hermosas y maravillosas para nosotros. Suceden muchas cosas que no esperábamos o que dudábamos que pasaran. Pero cuando tenemos fe, vemos la mano de Dios. Hermanos queridos, no podemos seguir viviendo con una mentalidad oprimida por el enemigo. No podemos. No podemos seguir viviendo con una mentalidad de esclavitud. No podemos. Seguir siendo negativos. Tenemos que cambiar. Queremos ver milagros. Queremos ver cómo Dios mueve, cómo Dios se mueve todavía en este mundo. La fe, hermano. Creamos en el poder, la gracia y la soberanía de Dios. Y vamos a ver cosas grandes y maravillosas. No son deseos, no es porque yo lo diga, no es porque yo lo declare, no es porque yo lo reclame, no. Es por la misericordia de Dios. Y humildemente nosotros tenemos que llegar delante de Él con fe. Es lo que dice la Biblia. Con fe. Creyendo. Y Dios abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobre y abra. Bendito sea nuestro Señor. Señor, esta mañana llegamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos, porque tú has sido bueno con nosotros, Padre. Llegamos para darte gracias porque tú no nos has dejado, no nos has desamparado y jamás lo harás, porque es tu promesa. Tú estás con nosotros todos los días. Señor, hoy, por favor, amado, que aumentes nuestra fe. Señor, ayúdanos a dejar esa mentalidad de esclavitud. Ayúdanos, Señor, a dejar esas cosas que nos oprimen y nos detienen. Quita la ansiedad de nuestra vida. Quita las malas percepciones de nosotros mismos. Danos anhelos nuevos y renovados, transformados. Señor, ayúdanos por favor a ver la vida de una manera diferente en la cual solo tú, Dios, seas. Bendito Dios, gracias por ser nuestro Señor. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias por estar con nosotros. Gracias.
por estar en nosotros. Gracias, Señor. Bendice al enfermo, al necesitado, al oprimido. Y obra, Señor, con milagros. Con milagros. Si es lo que hace falta, Señor, en la vida de tu pueblo, de tus hijos y de aquellos que no, para que vean que tú eres Dios, el Dios de poder. Nos ponemos en tus manos y oramos en el nombre bendito y precioso de tu Hijo, Señor, nuestro Salvador y Redentor. Aleluya, Padre. Amén. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y que esta semana sea una semana exitosa y bendecida en todo aspecto de su vida. Que Dios le guarde. Les espero el martes en el tiempo de estudio. Y hasta entonces, que Dios les bendiga.